Bueno, el Congreso de la República ha aprobado una serie de proyectos de ley que francamente generan una serie de, digamos, de temores, de polémica, como tumbarse literalmente la meritocracia en la carrera pública magisterial, en los profesores, afectando, vamos, concretamente a 6 millones de estudiantes a nivel nacional, entre otras cosas como la colaboración eficaz, el cuidado del medio ambiente. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar con Eric Urbina, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Urbina? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto conversar con usted. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bueno, como comentábamos, el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha dicho en una conferencia de prensa a los medios que están evaluando y que van a llevar muchos de estos proyectos aprobados recientemente por el Congreso de la República al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a dónde nos debe llevar esa primera reflexión? Porque no es la primera vez que muchos proyectos del Congreso se terminan cayendo en el Tribunal Constitucional y uno esperaría un mayor nivel de filtro. Así es. Mire, lo ordinario, y eso pasaba incluso también en el Congreso peruano cuando tenía 2 cámaras, la segunda cámara funcionaba de filtro, no solamente político, sino también jurídico. Como ya no tenemos una doble cámara, y aunque el actual Parlamento sí tiene la doble votación para cada uno de los proyectos de ley, quienes votan por segunda vez son los mismos congresistas que ya lo hicieron en la primera votación. Por lo tanto, mayor reflexión no hacen. Luego estos proyectos van al Ejecutivo, el Poder Ejecutivo los observa, pero el Parlamento peruano tiene la posibilidad de aprobar por insistencia los proyectos de ley. Entonces termina pues quedando en esta suerte de limbo la situación que rápidamente es llevada al Tribunal Constitucional, que termina funcionando como una suerte de Senado de la República. Y aunque el Tribunal Constitucional luego declara inconstitucional la norma, hay un periodo de tiempo en que entra en vigencia y es declarada inconstitucional la norma y produce efectos jurídicos, lo cual puede terminar perjudicando a muchos ciudadanos. Como ha ocurrido, a ver, se me ocurre un ejemplo muy concreto, la famosa Ley Mulder en su momento, en el Congreso mayoritariamente fujimorista, ¿no? De Fuerza Popular sacó más de 70, se aprobó esta norma. Entró en vigencia, me parece, unos 3 meses, se llevó al Tribunal Constitucional y se cayó en el Tribunal Constitucional, pero durante 3 meses con la norma se terminó afectando a medios de comunicación de todo tamaño. Efectivamente, ¿no? Se presume que toda norma es constitucional hasta que el Tribunal Constitucional dice lo contrario. Entonces, están obligados a cumplir la ley desde que entre en vigencia, al día siguiente de su publicación, ¿no? Pero puede ocasionar este tipo de perjuicios o podríamos incluso ir a otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, se planteó sobre el retiro de las AFPs, etcétera. O sea, hay situaciones que pueden directamente perjudicar al ciudadano. Por eso es importante que el Parlamento sea mucho más reflexivo y también, de repente, poner nuevamente en el debate, como ya está haciendo, el retorno a la bicameralidad, para que haya esa segunda cámara reflexiva que a la vez haga las correcciones que sean necesarias. Lamentablemente no se llegaron a los votos suficientes. Hablemos primero de la forma y luego entremos al fondo. Era la mejor manera de ponerlo a debate. Muchos congresistas, incluso, recuerdo Flor Pablo, señalaban, oye, sí estamos a favor de la bicameralidad, incluso estamos a favor de la reelección parlamentaria, pero no estamos a favor de la forma, de la manera en la que algunos grupos parlamentarios lo han puesto a debate sin que esté en la agenda, sin socializar el tema. ¿Se equivocaron por ahí los parlamentarios? Yo creo que sí, entre otras cosas porque además el retorno a la bicameralidad fue sometida a un referéndum en el año 2019, ¿no? Y ganó el no. Ganó el no. Así que yo creo que si es que volvemos a debatir el tema, tiene que pasar por referéndum nuevamente. Esto obviamente va a costar mucho porque la población ahora mismo rechaza al Parlamento de la República y decirles que ahora va a tener una segunda cámara que van a hacer más, no va a caer bien en una primera instancia. Pero para ello justamente hay que hacer una socialización de esta reforma constitucional, hay que hacer pedagogía para que los ciudadanos podamos entender que esto nos beneficia, conviene al país. Y probablemente no sean solo los políticos o los parlamentarios ahora mismo los que tengan que encargarse de ello. La academia, los colegios profesionales, etcétera, pueden participar de este escenario para también generar conciencia y que la ciudadanía pueda entender que no es una cuestión solo de los políticos, es algo que le interesa a la sociedad en su conjunto. Es decir, Eric, desde tu punto de vista,
la bicameralidad o una reforma constitucional que introduzca la bicameralidad al sistema de gobierno en el Perú no debería ser aprobado con los famosos 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, sino que debería ser llevado a un referéndum para darle una mayor legitimidad. Así es, incluso aunque se superen los 87 votos, la Constitución no prohíbe que superados los 87 votos se tenga que someter a una segunda legislatura para obviar el referéndum. Es más, yo considero que lo lógico, bien, es que después de que el Parlamento apruebe la reforma, se lleve a referéndum, especialmente este tipo de proyectos de ley, ¿no? De reforma. Sin embargo, este Congreso le tiene pánico a ir al referéndum. Hay que recordar, no es la primera vez que se aprueba esto con mayoría simple, pero por mayoría. Es decir, ya desde hace algunos meses estaban habilitados para llevarlo a referéndum. ¿Por qué? Porque este Congreso le tiene miedo a preguntarle a la gente sobre la bicameralidad, sobre la reelección nuevamente. Yo considero por 2 motivos. El primero, son conscientes de la desaprobación tan alta que tienen, y el segundo, los lleva nuevamente a un escenario político. Y no son ahora mismo del todo conscientes cada uno de los partidos o movimientos políticos que hay. ¿Cuál es el respaldo que tienen? Es medir fuerzas antes de un proceso electoral general, presidencial y congresal, ¿no? Es adelantar el escenario y puede terminar llevándonos algunas sorpresas, porque finalmente van a ser los actores políticos los que salgan a decirnos voten por el sí, voten por el no, etcétera, y ahí van a medir fuerzas, ¿no? Y ahora, yendo al fondo del asunto, que es lo interesante, ¿por qué un sistema bicameral, me decías, claro, nos puede dar mayor nivel de reflexión al tener 2 cámaras, diputados, senadores? Pero uno también diría, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de esos diputados y senadores si seguimos teniendo el mismo problema de siempre en los partidos políticos, que no son los que dan la oferta adecuada de candidatos? Sí. Acá el problema va a estar en los partidos políticos, efectivamente, porque si no vamos a repetir lo que ahora tenemos en una sola Cámara, pero en 2. Y eso es algo que tampoco se quiere, ¿no? Yo creo que una reforma que ya está dada y que se tiene que implementar para las siguientes elecciones generales son las primarias internas, que además serán obligatorias y generales. Entonces eso va a llevar a que los ciudadanos primero escojamos a quienes queremos que sean los candidatos y luego escojamos a los candidatos para que finalmente ocupen el cargo al que están postulando. Hay acá, obviamente, también la necesidad de que los partidos políticos se comprometan, ¿no? Que no lleven solamente a aquellos que tal vez aportan con mayor cantidad de dinero o bienes a la campaña, sino aquellos que realmente tengan un perfil para poder ocupar el cargo al que están postulando, siendo conscientes que los perfiles son muy distintos. Ojo, es muy distinto el perfil de un alcalde al perfil de un congresista, ¿no? Un alcalde claramente tiene que ser un gestor, un ejecutor. Un congresista tiene que ser alguien que busque el control político, busque también la alianza entre los distintos partidos, ¿no? Para poder impulsar y llevar adelante proyectos que interesen a la mayoría. No siempre se gana. Eso es algo que tienen que también entender. Ahora a veces pues, se cierran en posiciones, no quieren entrar al diálogo y eso lo único que ha terminado ocasionando es que los poderes del Estado se confronten permanentemente, ¿no? Ahora, ¿la reelección también sería un tema que debería ponerse nuevamente a debate? Yo considero que sí. Vea, en América Latina está prácticamente presente en todos los países la reelección parlamentaria, entre otras cosas porque se busca que haya carrera política, que un congresista no solamente, pues, digamos, se ocupe de un periodo de tiempo, sino que además a partir de esa experiencia pueda generar corrientes de pensamiento, pueda generar también una carrera, ¿no? Que sea conocida públicamente. En el caso peruano, ahora mismo sufrimos de la inexperiencia de muchos parlamentarios, puesto que es la primera vez que están allí, ¿no? Y voces que antes eran muy conocidas, criticadas o aceptadas, etcétera, pues se nota su ausencia, ¿no? Y de distintas tendencias, partidos, etcétera, ¿no? Eso es algo que se extraña ahora mismo y yo creo que sería bueno que nuevamente replanteemos la figura de la reelección parlamentaria, ¿no? Para que se pueda introducir próximamente. Claro, ahora no necesariamente una reelección indefinida, que quizá era lo que podía generar ciertas molestias, pero al menos que el legislador pueda reelegirse una vez y descansar un periodo, buscar alguna fórmula que permita formar cuadros políticos y una línea de carrera. Así es, y luego vea, el poder siempre está en el voto, ¿ah? Cuando nosotros teníamos la reelección parlamentaria, el índice de reelección me parece que estaba en el 6-7%, no era una reelección alta, por más que había
la intención de muchos parlamentarios de volver a postular, pero la población sabe escoger, ¿no? Es decir, veía quiénes eran los que tal vez mejor los representaban, más beneficio traían para su región, etcétera, y apostaba por ellos, ¿no? Y uno veía cómo había parlamentarios que comenzaban justamente a tocar algunos temas y se empeñaban, ¿no?, en hacer que esos proyectos avancen. Ahora, había una idea interesante que se ha planteado, me lo recordaba José Chevasco, ex officio, el mayor del Congreso, la renovación por tercios en el Congreso de la República, porque hoy por hoy, claro, el parlamentario entra y sabe que en 5 años no le va a pasar nada y luego se va, es decir, los 5 años no se puede reelegir, no tiene incentivos para representar de manera adecuada justamente a la población que votó justamente por él. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tipo de incentivos podemos introducir? La reelección es una, pero la renovación por tercios en el Parlamento, como sucede en otros países, parece una idea, interesante. Sí, claro que sí, y tampoco es extraña para el sistema peruano. Nosotros hemos tenido antaño figuras de ese estilo, ¿no?, que aplicaban la renovación por tercios y no fueron necesariamente malas. Yo creo que podrían funcionar muy bien ahora mismo, ¿no? También. Es obviamente también hacer un ejercicio político porque los ciudadanos no acudiríamos a votar cada 5 años para la conformación del Parlamento. Sería una renovación mucho más cercana y también obligaría a que el presidente de la República tenga una cercanía mayor con el Parlamento y, ojo, se va a someter también a una, digamos, evaluación cada vez que se dé la renovación, porque podría perfectamente, si entró con mayoría, perder esa mayoría y pasar a ser una minoría, o más bien, si es que es un presidente que tiene bastante aceptación y que tenía una bancada muy minoritaria, podría esta acrecentar. Es decir, llevaría no solo una constante evaluación de los parlamentarios, sino también del propio Ejecutivo, ¿no? Sería una dinámica muy interesante que yo creo que sí valdría la pena evaluar y comenzar incluso a implementar. Claro, lo que dicen los críticos de un modelo de este tipo es que mantendría el Perú en elecciones constantes, ¿no? Porque teníamos, claro, la de presidente, Congreso, la renovación por tercios y luego la de alcaldes y gobernadores regionales. Entonces, claro, mantener a un país en un constante proceso electoral tampoco podría ser positivo, no lo sé. Yo considero que sí, porque entre otras cosas eso llevaría a que los ciudadanos seamos más conscientes del quehacer político, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿no? Elegimos y bueno, ya que se encarguen y luego volvemos a pronunciarnos cada 5 años o de manera regional en 4, ¿no? Yo creo que esto sí podría ser interesante para que la ciudadanía misma entre en ejercicio, ¿no? Ahora, una pregunta que tiene que ver con otro tema, que tiene que ver más con este choque de poderes y cómo desde el Congreso de la República están intentando interferir incluso directamente en otros poderes del Estado. Me refiero al caso de la ex fiscal de la Nación, fiscal suprema, Zoraida Ábalos, que fue acusada e inhabilitada por lo que los congresistas interpretaron como una falta a la Constitución, por aplicar un criterio jurídico en su evaluación de si continuaba la investigación al expresidente Castillo o no. Desde el punto de vista técnico constitucional, ¿cómo actuó el Congreso? ¿Estuvo correcto? ¿Estuvo apegado a la Constitución? Mire, a mi juicio sí. Yo creo que la exfiscal Zoraida Ábalos se equivocó, no solo en el criterio, sino más bien al no cumplir estrictamente un mandato constitucional. La Constitución establece que al presidente de la República no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar. Esto incluso generó precedentes por la propia sala, que ahora entiendo, algunos de los integrantes de la sala se están reuniendo, ¿no? Pero el juez supremo, no, el actual juez supremo San Martín, lo que le dijo al presidente Castillo es que sí se le puede investigar sin ningún problema, ¿no? Entonces, acá hubo una falta, ¿no? Hay más bien un mandato constitucional expreso de la persecución del delito, y esa persecución del delito implica también poder cuidar la prueba, cosa que no se podía dar en un escenario como el que vivimos. Es cierto que fue la primera vez en nuestra historia constitucional, antes los presidentes eran intocables, pero también es cierto que la situación que se vivió pues, fue totalmente novedosa y a la vez muy alarmante, ¿no? Se veía pues de manera incluso hasta a veces vergonzosa, ¿no? Cómo se encontraba en el propio baño del secretario de Palacio Dinero. Eso no está en duda, ¿no? Todo ello, digamos, ¿no? lo que se vivió en su época y los indicios que hay, los elementos de convicción, como dice la Fiscalía que hay en contra de Castillo, son clarísimos. Pero claro, aquí el temor es que se abra la puerta
para que, digamos, más tarde este mismo Congreso u otro Congreso decida interferir en decisiones del sistema de justicia, en la decisión de un juez supremo, en la decisión de una fiscal suprema? ¿Eso puede ocurrir? Vea, cada vez que se hace un juicio político tiene que acudir fundamentos de hecho y de derecho. En el antejuicio político además se tiene que comprobar que ha cometido un delito, ¿no?, el funcionario. Y esto es revisado luego por la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema se pronuncie, bien, podría perfectamente decidir que no ha habido ningún tipo de falta o delito por parte de la exfiscal, ¿no?, Zoraida Ábalos, y no solo la repondrían en el cargo, sino que además toda inhabilitación impuesta quedaría totalmente sin lugar, ¿no? Ahora, y ese punto es interesante porque entendemos que la fiscal Zoraida Ábalos ya ha dicho que va a tomar acciones legales. Eso implica que va a ir al Poder Judicial en principio y probablemente luego al TC y, si lo requiere, a la Corte Interamericana. Así es. Pero, ¿qué pasa o qué va a pasar si, porque se suspendió la sesión del día de hoy de los jueces supremos, me parece que lo retoman el día lunes? ¿Qué pasa si el día lunes hay un pronunciamiento de los jueces supremos y este caso de Zoraida Ábalos llega a una sala de la Corte Suprema? Les pueden pedir, oye, ustedes se han pronunciado, ustedes ya no están habilitados para tomar una decisión. Claramente, ¿no? Ellos no pueden adelantar opinión, por ello tienen que ser muy cautos, muy cautos. De hecho, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha adelantado opinión. No olvidemos que un día antes de que el Parlamento sesione mostraron su preocupación por lo que consideraban una interferencia, ¿no?, por parte del Poder Legislativo sobre la Fiscalía de la Nación en este caso. Tienen que ser muy cautos, ¿no? Tienen que ser muy cautos y saber que podrían perfectamente ver estos casos que ahora los han llevado a reunirse. Bueno, interesante, vamos a ver qué pasa, pero se están abriendo varias aristas ahí sobre este tema que genera polémica, ¿no? La posibilidad o no del Congreso de la República justamente de sancionar, acusar a fiscales y jueces supremos. Muchísimas gracias al doctor Eric Urbina, abogado constitucional.